Saludos cordiales. Vamos a iniciar esta segunda sesión del curso de Sistemas de Identificación y Respuesta Inicial a Emergencias con Materiales Peligrosos. Vamos a iniciar con un repaso oportuno, un poco para poder recapitular lo que se vio en la sesión número uno. En la sesión número uno abarcamos todos los sistemas de reconocimiento, tanto el de Naciones Unidas, que es para el transporte, el Sistema Globalmente Armonizado y el NFPA. Aquí, por ejemplo, vemos una etiqueta, un sistema de etiquetado en un tanque o un tambor de 55 galones, donde se puede identificar claramente la sustancia, es una etiqueta. Tenemos ahí inclusive los pictogramas SGA que me indican que es una sustancia inflamable, corrosiva, irritante y cancerígena, y está el número ONU, que es lo que vamos a ver más adelante cómo se interpreta. Tenemos ahí, por ejemplo, algunas consideraciones respecto a tal vez mal uso de los sistemas de identificación o reconocimiento, o en este caso, básicamente podemos ver que el transporte no es el adecuado para ese tipo de cargas por diferentes razones que más adelante se van a evacuar. Y finalmente tenemos esta imagen captada en la ciudad de Guayaquil, donde vemos un tipo de transporte que tiene ahí una simbología destinada para el transporte de Naciones Unidas, donde vemos que es una sustancia corrosiva o que probablemente transportaría sustancias corrosivas, inflamables y misceláneas. Sin embargo, vamos a ver en la sesión número 3 que por factores de almacenamiento o segregación, estas sustancias deben de considerarse un transporte adecuado o apropiado. Muy bien, dicho esto, vamos a hablar entonces de identificación. Si habíamos dicho en la sesión número 2 que el reconocimiento es la presunción o el suponer o estimar que hay una sustancia peligrosa partiendo de la simbología o la forma del tanque, habíamos adelantado también en la sesión número 1 que la identificación, por lo contrario, es comprobar o constatar de que efectivamente hay la presencia de una sustancia peligrosa, ya sea en un estado sólido, líquido o pastoso. Para yo poder identificar una sustancia y saber con precisión qué tipo de material peligroso es, yo puedo visualizar el nombre del producto, puedo basarme en el sistema de etiquetado que existe por medio de las hojas de seguridad o fichas de seguridad, los documentos de manifiesto que normalmente se los considera en el transporte, o por la identificación numérica que puede estar ya sea en el tanque o puede estar en la etiqueta si es que no alcanzo a ver el nombre. Y estos números pueden ser bajo dos criterios: el número ONU de las Naciones Unidas o el número CAS como tal, que más adelante lo vamos a evacuar. Por ejemplo, aquí tenemos por el nombre del producto, es la manera más sencilla y más simple. Tenemos desde la parte superior derecha, vemos ahí que, aunque vemos ya lo primerito que podemos reconocer es la simbología de Naciones Unidas de un líquido inflamable y el diamante NFPA 704, que me indica que es una sustancia inflamable, yo alcanzo a leer que dice diésel 2000 galones. Entonces yo ya no tengo vuelta que darle, ya sé que es un diésel el producto que está ahí. En la parte de abajo, derecha, vemos que es tolueno, porque está marcado con rojo y blanco, y aunque dice la etiqueta que es una sustancia inflamable, irritante y cancerígena basado en el SGA, yo ya estoy leyendo que es tolueno. En la parte central tenemos cloro, hay un número de Naciones Unidas, pero no hace falta que yo constate el número porque ya me está diciendo que es cloro, y además este tipo de cilindros no tiene, por ejemplo, un sistema de identificación o un rótulo o un pictograma o un diamante. Y finalmente, tenemos acá un tanque de 55 galones que, aunque no tiene simbología, me dice que es un producto llamado W40. Y aquí es algo que precisar. Muchas veces nos vamos a encontrar sustancias marcadas con el nombre del producto, pero ese producto puede tener un nombre comercial y no necesariamente un nombre químico puro como tal. Entonces, primer aprendizaje, puedo yo identificar el producto por el nombre que está en la etiqueta, en el envase o en el producto como tal. ¿Listo? Ahí podemos ver. Otra manera de identificar una sustancia es a través del sistema de etiquetado. Este, por ejemplo, es una muestra de una etiqueta normada, donde podemos ver que tiene 6 apartados que claramente están definidos internacionalmente, donde en el apartado 1 habla de que debe tener una simbología, una señal de indicador de peligro, dangerous o advertencia. Muy bien. En el apartado número 2 debe tener la combinación de los pictogramas SGA pertinentes o alusivos al nivel o al tipo de peligrosidad, perdón, de la sustancia. En este caso es un gas inflamable, cancerígeno y tóxico. El número 3 va incluida la información de la compañía,
los números telefónicos, la dirección. Muy bien. Tenemos como número 5 información 4 y 5 sobre qué hacer en caso de emergencia y principales niveles de peligrosidad. Y finalmente tenemos el nombre del producto bien marcado, que en este caso sería monóxido de carbono, aunque esté en inglés la etiqueta. Entonces, vemos aquí un sistema de etiquetado basado en el sistema globalmente armonizado. Muy bien, otro sistema de etiquetado que también debemos de familiarizarnos es el famoso HMIS3 o el sistema de identificación de materiales peligrosos por sus siglas en inglés. Este sistema frecuentemente usa una combinación de colores, de franjas rectangulares. Muchos los asocian con el diamante NFPA, pero no tiene nada que ver. Los colores pueden coincidir, pero nada tiene que ver. Esta etiqueta está compuesta por una sección blanca con dos espacios para poner, ya vamos a ver qué va ahí, una sección roja, una sección naranja y una sección blanca. En la sección azul o celeste va el nivel de peligrosidad para la salud. El rojo, nivel de peligrosidad en cuanto a la inflamabilidad y el peligro físico en la sección naranja. En la sección blanca, que es la de protección personal, van a ir probablemente dos indicadores. Uno, pictogramas o símbolos alusivos a la sustancia, por ejemplo, si es inflamable, o consideraciones especiales como no utilizar agua, o también, perdón, y información sobre los equipos de protección personal por unos niveles que están marcados con orden alfabético. Y aquí los números, voy a poner el puntero, va a ir marcado con unos números para saber 0, nivel de peligrosidad bajo, 4, máximo nivel de peligrosidad alta. Por ejemplo, aquí tenemos la indicación, en la parte superior va a ir el nombre del producto, van a ir marcados. Por ejemplo, aquí tenemos que es un riesgo bajo para, perdón, peligro mayor para la salud, inflamable, 2 y peligro físico, 1. Acá tenemos, por ejemplo, la descripción del peligro personal, de la protección personal. G significa que debe utilizar protección ocular, guantes y respiradores. Es una sustancia inflamable y que no te debe utilizar agua. Esto lo vamos a ver muy superficialmente, no hay una profundización porque esto para poderlo comprender necesitamos ampliar un poco más, pero me interesa que sepan que existe este sistema de etiquetado. En el salud se incorpora un cuadrado donde se hace aquí alusivo o se pone un icono a la parte corporal que puede afectar, en este caso es a toda la piel. Hay ocasiones en que va para los ojos, para la vía respiratoria, para los pulmones, en fin. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que significa el anterior aquí G. Acá tenemos, por ejemplo, nivel A, EPP es solo protección ocular. Nivel B es ocular más guantes y así sucesivamente. Acá tenemos los iconos que podían ir dentro de la sección blanca, por ejemplo, afectación a la sangre, a los ojos, al hígado, a la piel, al sistema reproductivo, a los riñones, al sistema nervioso, al sistema respiratorio y los iconos que podrían ir respecto a si es que la sustancia es tóxica o representa alguna consideración especial. Este entonces es el HMIS3, donde podemos ver que se utiliza mucho en industrias que manejan, por ejemplo, pinturas, que manejan sustancias químicas de diferentes tipos. Muy bien, entonces tenemos que estar familiarizados también con este sistema de etiquetado. Por ejemplo, esta es una etiqueta basada en HMIS, pero ya no se utiliza, esto está descontinuado, porque la versión que acabamos de explicar es la HMIS3, esta era la HMIS2, que muchos la confundían con el diamante NFPA y se quitó el tema reactividad y se puso ahora el tema de riesgo físico o peligro físico, color naranja. Entonces, esto no aplica como tal. Luego tenemos las hojas de seguridad o las MSDS, que algunos le siguen llamando así. Yo creo que no hay ningún inconveniente en que las llamen. Lo importante es que sepa que son documentos necesarios para el transporte, el manejo, el almacenamiento de una sustancia y sobre todo que debe tener o estar consciente que esta hoja de seguridad debe estar compuesta por 16 diferentes apartados. Esto ya está normado hace mucho tiempo de manera internacional. Y en esta descripción de los de los 16 puntos, está toda la información necesaria sobre características del producto, niveles de peligrosidad, identificación físico-química, qué hacer en caso de primeros auxilios, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de derrame, todo lo relacionado
a el producto, tanto para el manejo, para el transporte y el almacenamiento. Entonces, lo importante respecto a las hojas de seguridad es que son documentos que deben pasar en todo momento, para el transportista, para el conductor, para el que él maneja, para el que almacena, es decir, todos deben tener un fácil acceso para el producto, que no solamente es utilizado para temas de emergencia, sino para el proceso preventivo o para el tema del manejo. Sobre los números ONU, tenemos nosotros ahí que Naciones Unidas podemos identificarla con las siglas UN, NU, ONU o NUU. Este número de identificación no es otra cosa que un número que Naciones Unidas ha asignado a las diferentes sustancias y está compuesto por 4 dígitos, que normalmente se leen en pares. Por ejemplo, tenemos ahí la sustancia 1005. Es recomendable leerla así que leerla 1005 o la sustancia 1005. No, es recomendable leerlo en pares. Entonces, cuando yo voy a identificar una sustancia, si no logro ver la etiqueta, si no logro determinar el nombre en el envase, me voy a ir al número ONU. Este número lo puedo encontrar en bajo dos maneras. Uno, en la etiqueta, como ustedes vieron la anterior que puse primero, o aquí que está UN 1263. Si está en una etiqueta en un documento previo al número, van a estar las siglas que anteriormente mencioné. ¿Cuáles son las siglas? UN, NU, ONU o NUU. Porque si no, el número podría interpretarse como otra cosa o un código interno. O lo podemos encontrar sobre una placa y esta placa normalmente o por norma debe estar en transportes intermodales o en cargas, es decir, en el carro, en el vehículo, y va a estar sobre una placa color naranja y los números van a ser de color negro. Por ejemplo, aquí tenemos la sustancia 1428. Entonces, sobre el número de identificación, si yo no alcanzo a ver el nombre, yo lo voy a identificar el producto por el número de identificación. Pero la limitante que yo puedo tener sobre esta manera de identificar es que necesariamente voy a requerir una base de datos, ya sea en física o en digital, para poder constatar efectivamente el nombre de la sustancia. ¿Listo? Es decir, yo ya sé que es 1428, pero tengo que ir a buscar a la base de datos en físico o en digital qué sustancia es y qué nombre es para saber qué hacer como tal. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, también lo puedo encontrar esa misma placa dentro del cartel o dentro del rótulo de Naciones Unidas, como por ejemplo, yo ya sé que esta es una sustancia miscelánea con el número de identificación 3082, pero para saber qué sustancia es la 3082, necesito ir a esa base de datos, que una de esas es tal vez la guía de respuesta, que ahora tengo la versión 2020 todavía, porque aunque ya salió la versión 2024, pero todavía no hay una producción en físico, por eso no la tenemos, ¿no? Pero esto es una manera de poder comprobar aquí a través del número de identificación. Otro ejemplo que está aquí del número que está en el vehículo, este caso es una sustancia inflamable, y aquí vemos una particularidad. Esta placa está compuesta por otro número en la parte superior. Ese número en la parte superior obedece a la identificación del tipo de peligro de la sustancia, que también, ese sí, lo vamos a encontrar descrito en la GRE. A partir de la página 18-19 vamos a encontrar cuáles son esos tipos de peligros de acuerdo a esa numeración. Entonces no nos vamos a confundir. Si encontramos una placa naranja con números negros solo con 4 dígitos, es el número de identificación del producto. Pero si le encontramos esta misma placa de una forma dividida en la parte superior, 2, 3 dígitos o 2 dígitos, un número, o 3 dígitos, perdón, y una letra, ese es el identificación del tipo de peligro. Y el de 4 dígitos va a ser o va a obedecer a la identificación del producto como tal. Muy bien, entonces ahí está claramente definido para que lo puedan determinar. ¿Listo? Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, de acuerdo a la normativa, que esto no solamente es para Ecuador, sino que también mucho rige a nivel latinoamericano, dónde o cómo deben estar en los vehículos identificadas estas placas o estos rótulos, en las 4 partes del vehículo, tanto en la parte frontal, en la parte posterior y en las partes laterales de los vehículos como norma. Recuerden que este sistema por familias, de las 9 familias de la ONU, es obligatorio o mandatorio para el transporte y debe estar acompañado de esta placa. Esta placa naranja normalmente se utiliza para transportes intermodales. Entiéndase como transporte intermodal aquel transporte que puede o aquella carga que puede cambiar de modalidad de transporte, es decir, de marítimo a terrestre, de terrestre a marítimo, de terrestre a aéreo y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos un sistema etiquetado para
la carga, muy bien, que como lo había mencionado en el anterior, aún se sigue utilizando en algunos casos el sistema SGA antiguo hasta que migremos al SGA actual. Y este, por ejemplo, es un sistema de etiquetado para los transportes al granel o recipientes al granel. Acá tenemos, por ejemplo, un isotanque y este es un sistema al granel que se lo conoce como tulas o algunos lo conocen como tolvas. Muy bien, ¿listo? Y finalmente tenemos el número de identificación de los números CAS, que es el Servicio de Extractos Químicos, que también igual que la limitante con el número de Naciones Unidas, yo necesito una base de datos en físico o en digital. En físico, la que conozco y que normalmente se usa mucho es la guía NIOSH, ahí lo puedo encontrar, o en digital directamente en el servicio de extractos químicos. ¿Cómo yo identifico que es un número CAS? Porque siempre va a estar segmentado en tres secciones separados de un guión. Por ejemplo, está el número 17782 raya 55 o va a estar el 7782 raya 55 o el 678 raya 15 raya 4 o el 34 raya 12 raya 3. Siempre va a estar separado por unos guiones. Muy bien, entonces yo puedo identificarme por números CAS o por números Naciones Unidas. Sin embargo, hay que precisar que no todos los productos pueden tener un número CAS o un número ONU. O hay solamente sustancias que tienen CAS y no ONU, o hay sustancias que tienen ONU y no CAS. Es decir, espero no haberlos confundido con esto, pero esto suele darse muy comúnmente. Muy bien, eso ha sido todo lo que hemos visto durante esta clase de la sesión número 2, al ser una clase grabada, de la clase que no se pudo ver en el día planificado, espero que les sea de utilidad y con eso poder equipararse para poder llegar a la sesión número 3. Muchas gracias por la atención. Saludos.